¿Nos adaptamos a Internet o podemos adaptar Internet a los seres humanos? ¿Existe un posible hackeo de las inteligencias artificiales? ¿Cómo puede afectar esto a la seguridad cerebral, sobre todo en relación a las biotecnologías? ¿El ser humano debe asumir estas tecnologías o, por el contrario, el ser humano puede reorientarlas hacia un bien humano, un bien común? El hombre, el poshumano, el transhumano, el nuevo ser humano, la nueva especie que puede aparecer, debe sentirse suya toda esta tecnología, debe subirse al tren de la tecnología, por el contrario debería pararlo. Todas estas cuestiones se trabajaron un poco en un podcast anterior en compañía de Iván de Tecnodistopía, que os dejaremos el enlace por aquí, en la cajita de descripciones. Y hoy os ofrecemos una segunda pastilla, un segundo debate, un diálogo sobre estos temas en Desconectando 5.0. Así que muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a Desconectando 5.0. Bueno, y después de esta introducción, saludar a Iván y bueno, te doy paso por si quieres empezar a comentar alguna cosa al respecto de lo que ya comentamos en el podcast anterior. Buenas tardes a todos los oyentes, a todas las oyentes, a los oyentes tecnodistópicos y a las máquinas que nos estén escuchando, a Google, que siempre nos escucha, a Facebook, que siempre nos vigila, a Twitter y a Instagram y a todas esas plataformas que saben más de nosotros que nosotros mismos. Entonces, a este punto podemos decir que la privacidad ha desaparecido y con ello parte de la seguridad. Aunque, bueno, nos dicen, nos prometen seguridad cuando realmente son ellos quienes nos las han quitado. Y tras esta breve introducción improvisada, vamos a dar paso a la continuación del tema que propusimos en el podcast anterior, que hablamos sobre todo de la seguridad cerebral. Y yo pienso que es un ámbito que debería ser bastante explotado, pero junto a ese ámbito, junto a ese tema, hay otros temas más generales que hay que tener en cuenta para entender la seguridad cerebral. Por lo tanto, comenzar con un ejemplo del cómo podría ser un día normal y corriente en un futuro cercano donde la seguridad cerebral se pueda ver violada en numerosas ocasiones. Imagine que te levantas de tu habitación, te despiertas y te despiertas no porque tu cuerpo te lo pida, no porque tu mente te diga despierta ya, sino porque una inteligencia artificial conectada con tu cerebro te pide que despiertes. Has dormido 7 horas y media, lo que es lo idóneo para ti. A otras personas podrían dormir 6 horas, porque es lo idóneo para ella. La inteligencia artificial te estudia y determina el tiempo de sueño. Entonces, bueno, te quitas la manta, lo que sea. La temperatura se establece acorde a tus pensamientos, a tus sentimientos, a ti, a tus necesidades. Y bueno, bajas a prepararte el desayuno, pero ya lo tienes en la mesa, te lo han dado. El mecanismo de la casa inteligente te ha preparado un suculento desayuno adecuado a tus necesidades nutricionales. La inteligencia artificial, además de conocer tus necesidades en el ámbito del sueño, también conoce tus necesidades calóricas, los macronutrientes que debes ingerir en cada comida. Y por ello te ha preparado no solamente el desayuno, sino también el almuerzo para que puedas portarlo al trabajo. Tras ello, te diriges al trabajo y te diriges en un vehículo autónomo que te mantiene totalmente desconectado de lo que pasa al exterior. No ves nada, no es una pantalla donde va descubriendo noticias, cualquier signo de actualidad, te impide conectar con otras personas, porque realmente esa inteligencia artificial que está dentro de ti te quiere proporcionar todo lo que tú quieres saber y para ello te impide ver más allá
de tus propios pensamientos. Entonces, con esta idea, te pregunto, José, si piensas que si este futuro cercano estuviese por llegar, ¿crees que este tipo de personas viviría aislada 100% de la vida social o tendría algún hueco? ¿La inteligencia artificial utilizaría alguna artimaña de las suyas para mantener conectados a estas personas o los aislaría? Ten en cuenta de que el sueño, la comida y todo tipo de pensamientos, la inteligencia artificial determina tu vida, tu rutina, para así hacer lo que tú quieres realmente hacer. Es decir, que es como digamos que es como un tutor. Entonces, ¿quién piensa a partir de todo esto? Bueno, considero que la historia que has explicado no está muy lejos de lo que nos podemos llegar a encontrar. Hoy en día, yo muchas veces me he planteado la pregunta de si realmente lo que escojo ver por la televisión o lo que escojo ver en las redes sociales, realmente soy libre de escogerlo o realmente hay una inteligencia detrás que, conociendo mis gustos, me incita a ver lo que ella quiere que vea. Entonces aquí hay un conocimiento o una información completamente sesgada bajo mis gustos. Esto obviamente si se integra en un mundo cada vez más computarizado, más tecnológico, sería un peligro porque la información que nos llegara realmente estaría muy sesgada, porque como tú decías, la inteligencia artificial nos conocería mejor que nosotros y nosotras mismos. Entonces seríamos realmente libres en nuestra elección. Aquí hay un tema de libertad. Obviamente la privacidad queda completamente anulada, ya no habría nada de ámbito privado o de cosa privada, porque una super big data, un algoritmo, lo conocería todo sobre nosotros. También planteas la idea de vivir completamente inmersos o bajo un control o un dominio o vivir regidos bajo una inteligencia artificial. Esto nos puede sonar también muy lejano, pero nuestros móviles ya cuentan con un mínimo de inteligencia artificial, todas las aplicaciones, redes sociales también la tienen, así que no es que podamos vivir bajo esto, sino que ya estamos viviendo bajo todo esto. Entonces esta idea del determinismo, de si nos va a hacer más sociables o menos sociables, lo considero muy interesante como debate, y también porque lo trabajé en un podcast que os dejaré por aquí, dos nuevos conceptos, uno de ellos ligados a todo esto, que es la tecnosociabilidad, cómo a partir de ahora nos vamos a socializar, a relacionar con las personas, con otras máquinas, con otros elementos que la tecnología nos pueda aportar, fuera de cómo nos estamos relacionando hoy en día. Y por otro lado, el concepto de biosocialidad, ¿no? O sea, si como tú, Iván, planteas, habría una inteligencia artificial o algo de tecnología incorporada en el cuerpo, cómo el propio cuerpo humano se va a relacionar con esa tecnología. Aquí nos podemos encontrar detractores, opositores, gente a favor de todos este tipos de movimientos, que nos vayan a decir que, bueno, pues por razones naturales, razones divinas, el cuerpo es sagrado y no podemos meterle tecnología, porque eso sería alterar una cierta naturaleza humana. Pienso que estos debates o estos discursos ya no son propios de las nuevas sociedades, porque lo que podamos hacer con tecnología, obviamente lo vamos a hacer. Aquí una pregunta que te lanzo para que puedas responder, y que más o menos ya contestaste en el otro podcast, es cómo piensas que el ser humano podría introducirse en este nuevo discurso tecnológico, cómo habría que no venderlo, pero sí aproximarlo a la gente más allá de cuestiones políticas. Y por último también te quería comentar que toda esta idea del mundo conectado es una cuestión que está muy en debate hoy en día, porque las tecnologías están alterando las concepciones también del tiempo, del espacio. Nos da igual tú ahora estás en Málaga, si no lo recuerdo mal, yo estoy en Barcelona, el espacio se ha eliminado completamente y estamos realizando
un comentario, ¿no? Entonces, todas estas nuevas concepciones, todas estas nuevas realidades, todas estas nuevas formas de sentir del propio ser humano se están viendo completamente alteradas por la tecnología. Y por último, que también lo has comentado, el tema de la alimentación. O sea, que haya una inteligencia artificial que nos diga qué comer o qué no comer. Hoy en día tenemos aplicaciones que nos dicen qué alimento es sano y qué alimento no es sano. Simplemente esto es dar un paso más, como también comenté en el podcast de la carne in vitro, de cómo al final la medicina metida dentro del ámbito de la alimentación va a hacer que tengamos unos archivos digitales donde esté toda nuestra información de salud y vayamos a un restaurante y el restaurante acceda a esa ficha y nos pueda decir directamente, pues tú mejor que te comas esta carne porque tiene estas proteínas, estas vitaminas que te faltan. Entonces, la carne personificada, la tecnomedicina, cómo todo esto se está abriendo camino en este mundo que tú muy bien has dibujado con tu pequeña historia. Así que, ¿cómo piensas que todo esto debe explicarse hoy en día? Pues realmente no hay manera de cómo explicarlo, porque realmente no ha ocurrido. Y realmente es una cosa que cuando ocurra no nos daremos cuenta, porque ocurrirá a una velocidad tan rápida que no podremos verlo. Y ocurrirá a una velocidad tan rápida, en un espacio tan corto, que cuando lo veamos ya habrá pasado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo este proceso lo vamos a entender y vamos a entender su explicación una vez ocurra. Digamos que primero tiene que hacer historia para luego comprenderlo, para luego estudiar la historia. Esto es como el lenguaje, como la evolución del lenguaje a lo largo del tiempo. Al principio no se sabía qué pasaba cuando evolucionaba un lenguaje, por qué cambia, por qué. Pues hay una similitud que mientras lo estabas comentando, de que yo soy en Málaga y tú estás en Barcelona y no hay barreras entre nosotros gracias a la tecnología, pues es básicamente lo mismo. Imagina que en el pasado el lenguaje evolucionaba lentamente. ¿Lentamente por qué? Porque a lo mejor había muchas barreras, había montañas, había caminos densos, la gente no caminaba tanto, no había tanta comida, había barreras. Entonces el lenguaje siempre se mantenía estable, había ciertos cambios y tal, gracias a la tecnología o gracias a los avances, cada vez que ha mejorado más rápido, ha incrementado su velocidad de evolución, es lo que pasa hoy día con la tecnología. Y luego, respondiendo a la última cuestión, es que al igual que el lenguaje, la tecnología, los procesos de evolución tecnológicos van a poder ser explicados una vez que surjan y suframos sus consecuencias. El lenguaje ha sido así. Evoluciona el lenguaje, se cambian las cosas, pero tú no sabes por qué hoy dices una expresión o por qué la sociedad ha acuñado una expresión que a lo mejor la has visto en la tele o ha sido un anglicismo, cualquier cosa. No lo sabes hasta que realmente pasa el tiempo y lo ves en todas partes. Entonces ahí te das cuenta de que ya estamos inmersos, ya esa palabra se ha metido en nuestro vocabulario, ya es parte de nosotros. Pues lo mismo puede pasar con la inteligencia artificial. Sí, me parece un buen símil, pues sobre todo porque, bajo mi punto de vista, el lenguaje construye realidades, ¿no? Entonces, una vez también, así como anécdota, me resultó curioso que en casa de unos colegas comentaron, vamos a llamar a un Glover. Y fue como, ostras, un Glover. Cogemos Globo, que es la empresa, le ponemos ER y tenemos al repartidor de Globo. Hemos construido una nueva realidad con el lenguaje. Entonces, sí que es cierto que a medida que vayamos incorporando tecnología o desarrollando nuevas tecnologías, vamos a diseñar nuevos lenguajes que van a construir todas esas realidades. Es un proceso que no se puede desligar. Pero una cosa que sí que me resulta curiosa y que aquí a lo mejor discrepamos es en el hecho dices, no nos damos cuenta, pero estamos tú y yo hablando de este tema, entonces nos estamos dando cuenta de que todo esto está viniendo, de que todo esto está cambiando y que habrá una gran masa social que no se dé cuenta y lo asuma y se lo trague de cualquier forma y lo viva como un... Bueno, pues toca esto y ya está, ¿qué le voy a hacer, no? Pero también hay... A la ligera.
Sí, exacto, pero también hay... A eso me refería yo, sí. A Sí, eso, perdona que te interrumpa, pero que antes de que pasemos a otro tema, a eso me refería yo, a que solo nos damos cuenta quienes realmente estamos ahí, estamos estudiándolo, estamos pensando cada día en los cambios de la evolución, en el día a día, en el futuro. El 80%, yo diría que el 90% de las personas no se fijan en eso. El 90% de las personas se fijan en vivir en el presente, en gastar el presente, en el famoso Tempo Fuji. No sé muy bien cómo van esos tópicos, pero el Carpe Diem, el vive hoy, mañana no, o vive hoy y porque si no mañana te vas a arrepentir, sí, vale, sí, sí. está muy bien, pero realmente tienes que ser consciente de lo que haces hoy para el mañana. Y por eso mismo la gente, generalizando, la gente no se da cuenta de estos cambios. Mientras que somos un pequeño porcentaje que sí que nos damos cuenta porque tratamos de ser conscientes dentro de lo que cabe. Pero bueno. Bueno, no diría que no son conscientes, sino que son conscientes, pero de una forma completamente pasiva. Nosotros podemos ser conscientes Sí. activos. Y claro, en este sentido, tanto tú con tus trabajos de escritura, como con tu canal de Instagram, o yo con los comentarios también de Instagram, o los podcasts, intentamos arrojar un poco de luz, o un poco de aviso, o dar una cierta información sobre, hostias, que todo esto está llegando, gente, pensemos como lo queremos, ¿no? Porque al menos lo que yo intento ofrecer o postular es la idea de tenemos todo esto está viniendo, orientémoslo hacia un lado positivo, ¿no? Porque si lo dejamos en manos de lo que podríamos llamar el neoliberalismo, el capitalismo, sí que nos podemos encontrar con lo que yo llamo el constructivismo distópico que nos ha ofrecido siempre el cypherpunk, ¿no? Que siempre ha sido mundos bastante oscuros. Tú lo conocerás mejor porque te dedicas a escribir estos temas, pero hablar de Blade Runner, hablar de Altered Carbon, hablar de Ghost in the Shell es encontrarnos en un mundo completamente individualista, completamente depredador, completamente oscuro. Y claro, es como el Cypherpunk puso el foco de atención en todo esto y dijo, podemos llegar a estos mundos, pero, hostias, cuando ves este tipo de películas también ves a colectivos que viven bien, ¿vale? Que son colectivos que tienen un gran poder adquisitivo y viven muy bien gracias a la ciencia y a la tecnología. Pues esta idea de la democratización en un mundo cypherpunk de la tecnología, ¿lo verías posible? O sea, ¿piensas que se puede orientar hacia el bienestar humano todo esto? ¿O es algo que ves que el cypherpunk ya dio por sentado de que nunca podría pasar y nunca pasará? Realmente dentro del mundo del cyberpunk se han dado distintos casos, pero generalizando, yo pienso que el cyberpunk estableció unos fundamentos bueno, que si se sale de ahí ya no es cyberpunk y el cyberpunk lo que dictaba es que la tecnología sirve, sirve para hacer mucho, pero siempre se utiliza para hacer un bien que enmascara un mal. Si nos fijamos en Blade Runner, se promulgó tecnología de crear androides que ayudaran a hacer trabajos forzados, que los humanos no tuviesen que hacerlo. Esto parece un bien, pero en realidad enmascara un mal. ¿Por qué? Porque si se crean este tipo de androides, ya no hay suficiente trabajo para los humanos. Entonces, puede haber pobreza, conflictos. Todos sabemos que cuando la economía disminuye, las clases sociales entran en constante conflicto, porque no tienen algo para vivir. Es lo contrario a las clases que tienen las adineradas. Pues esto se puede plantear en Blade Runner. Luego tenemos a Altered Carbon, que sí, que te propone la idea de que no puedes morir, bueno, no puedes morir, pero si mueres tienes una oportunidad, tienes numerosas oportunidades, pero realmente es un bien porque puede enmascarar muchos males. Lo que pasa es que, claro, haciendo el símil con la tecnología hoy día y en un futuro cercano, la tecnología que se utiliza es para mantenernos ocupados, para mantenernos eh, pensando en otra cosa, mantenernos como si estuviésemos viendo unos dibujos animados y quisiésemos
saber más acerca de la animación, de la historia, pero realmente, ¿qué hay detrás? Realmente detrás hay mucho. Digamos que nosotros conocemos el pico del iceberg y el 90% del hielo que está oculto es la maldad que está escondida, y que ese 10% o 20% del pico del iceberg es la parte que enmascara, es lo bonito dentro de lo malo. Considero, bueno, es interesante el tema del trabajo. En este sentido hay un anarquista que ya he trabajado, que es Murray Bootkin, que él está muy a favor de la robotización de todos los puestos de trabajo, sobre todo de aquellos que son insalubres o dañinos para la salud, y tiene la idea de bueno, pues roboticemos todos los trabajos y así el ser humano será realmente libre, no tendrá que trabajar para nadie ni bajo nadie, y si quien quiera trabajar, pues trabajará libremente y realmente en aquello que quiera, porque se habrá quitado la carga de lo que es el trabajo. Otro tema interesante es el tema de la muerte. Para mí todo el movimiento transhumanista, todo el movimiento poshumanista, me intentan invisibilizar aún más el hecho de que la muerte es un fenómeno natural, ¿no? Aquí podríamos decir que el ser humano está muy arraigado a su propio ego, a su propia vida, y no concibe que la vida, si lo podemos llamar de alguna forma, necesita obviamente de la muerte, porque si realmente no hay muerte, podríamos hablar que hay vida. Esto es un tema bastante filosófico y bastante profundo. Pero sí que es verdad, o compartiría la idea de que con la tecnología pues normalmente ofrecemos un bien, pero detrás podemos crear bastante mal. Pero volviendo a lo que comentábamos antes, de momento somos tú y yo intentando dar un poco de luz y un poco de alerta de, muy bien, tenemos esa tecnología, todo esto se puede utilizar para el bien, pero ojo, si no lo hacemos bien, si no hay una ética, una moral, un algo detrás que lo reconduzca hacia el bien común, podemos acabar con futuros muy jodidos y muy mal, y con muy buenas polarizaciones sociales, o muy grandes polarizaciones sociales, mejor dicho, que pueden llevar a conflictos enormes, como muy bien el Cypherpunk nos lo refleja. Entonces, comentarte que llevamos media hora hablando, pasa muy rápido el tiempo, y te invitaría bueno, una reflexión final y anunciar que obviamente habrá una tercera parte o incluso un directo donde podamos hablar con mucho más detalle y mucha más profundidad y mucho más extenso, e incluso invitar a más gente al debate a hablar de estos temas, porque ya te digo, es que simplemente de la idea del trabajo y cómo los robots pueden entrar o pueden salir del mundo laboral y cómo esto puede afectar a la especie humana, es que podríamos estar hablando una hora perfectamente. Así que podemos dejar esto como una introducción a otro nuevo debate, con otros temas, con más profundidad, o incluso un directo. Así que que yo he abierto, dejo que tú cierres el podcast con una reflexión final sobre todo esto, y ya está. Bueno, pues para cerrar esta idea bueno, que yo creo que se nos ha ido un poco de las manos porque es tan extensa que necesitamos mucho más tiempo, guiones o cualquier otra cosa. Es muy fácil. La reflexión que voy a poner ahora, sí, la iba a decir. La reflexión es que es muy fácil querer hablar sobre algo que todavía no ha ocurrido y que puede ocurrir, o que posiblemente esté ocurriendo y no nos demos cuenta, aunque tratemos de ser conscientes de ello. Es muy fácil introducir esa idea y hablar sobre ello. Es muy fácil. Pero es muy fácil desde nuestra propia perspectiva. Puede haber alguien que no entienda el concepto de fácil dentro de esta idea. El, el concepto de la inteligencia artificial, de los cambios, de la seguridad, de la falta de privacidad, está extenso, que es fácil iniciarse en una conversación, pero lo realmente difícil, yo creo que imposible por ahora, es captar la esencia, porque no hay esencia, no hay historia, no hay algo que está ocurriendo, la esencia es efímera, la esencia de estos temas surge y se va.
Lo que hoy es positivo, mañana es negativo. El mundo está en constante cambio. La inteligencia artificial cambia todo, la tecnología cambia todo, se cambia a sí misma, se va automodelizando. Por tanto, yo pienso que estos temas de los que hablamos son difíciles porque por muy fácil que podamos hablar sobre algo, no captamos lo que realmente queremos expresar. Lo entendemos, sí, a nuestra manera. Y por eso es difícil, porque no lo entendemos de la misma forma que todo el mundo podría entenderlo. Es historia, y por tanto, si no es historia, cada persona va a encontrar dentro de este tema un granito distinto de información, una percepción distinta. Y eso lo puede alterar mucho. Eso puede dar lugar a muchos caminos, ya sean más certeros, menos certeros, más o menos aceptados, pero la reflexión es esa. La reflexión es que, por mucho que queramos saber, esto no es historia, esto está ocurriendo, esto acabará siendo historia, y hasta que no lo sea, no vamos a comprenderlo del todo, aunque seamos conscientes. Pero lo importante es que intentemos ser conscientes de ello. Perfecto, pues recogiendo tus palabras, seguiremos haciendo que esto sea consciente en la sociedad, que la gente vea que esto es necesario, que hablar de estas cosas es muy importante para seguir arrojando luz a todo lo que nos está por venir y todo lo que está viniendo y todo lo que ya tenemos aquí. Así que muchas gracias, Iván, de Tecnodistopía, por seguir participando en esto. Anunciamos de nada. Seguiremos hablando, seguiremos haciendo más podcasts. E incluso, es que me lo veo venir, haremos un directo por alguna red social, Twitch o YouTube, donde sí que estaremos horas hablando de esto. Así que nada, como siempre, si os ha gustado, un like, lo compartís, todas estas cosas. En la cajita de descripción añadiremos su blog, mi blog, algunos podcasts que se han ido anunciando por aquí. Y nada, así que vaya muy bien y hasta luego.